Muy bien. Para hoy voy a hablar de la introducción al tabernáculo y los templos en Jerusalén. Hoy vamos a hablar de uno solo y otros días, posiblemente los viernes, voy a seguir, porque esta enseñanza es más enseñanza que predicación. Es más para viernes, pero hoy, bueno, voy a introducir el tema y vamos a hacerlo. Bien, introducción al tabernáculo y los templos en Jerusalén. Voy a hablar de más o menos de cada uno en las próximas semanas o meses. Primero vamos a orar. Señor, pido, Señor, en nombre de Jesús, que tú me ayudes, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a sacar algo de esto, Señor, y que al final, Señor, que te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bien. Vale, introducción. Quiero hablar hoy sobre el tabernáculo y los templos de Jerusalén. Vamos a verlos en orden, no hoy, obviamente, como he dicho, pero el viernes. Y poco a poco vamos a ir contestando preguntas en las próximas enseñanzas sobre cada uno. Yo tenía preguntas y vamos a ver, contestar y hablar sobre ellos y lo que sea. Pero hoy vamos a hablar del primer templo de todos. Y aquí hay algo curioso. ¿Cuál es el primer templo? El primer templo. ¿Algunas ideas? ¿Alguien me dice? ¿Tabernáculo? ¿El templo de Salomón? Ninguno. No es el tabernáculo ni es el templo de Salomón. ¿Qué es el primer templo? Estoy sin shock. No pasa nada. ¿Qué es el primer templo? No. El templo en el cielo. ¿Vale? ¿Cuál es el primer templo? Quizás no es lo que estamos pensando. Primero, el templo en el cielo. Y dices, bueno, Phil, ¿por qué vas a hablar del templo en el cielo? Cuando lo más importante son los... No, lo más importante es allí. Hay un principio. Antes del tabernáculo, antes del templo de Salomón, había un templo en el cielo. ¿Bien? Punto. Ya he terminado mi predicación. Hay un principio. Bien. Todo empieza por Dios y todo empieza ¿dónde? Donde Dios esté. Está. Primero Dios, luego los demás. Primero Dios, luego nosotros. Bien, el tabernáculo, el templo eran copias del templo en el cielo. Bien, unos ejemplos. Bien, Adán fue hecho en la imagen de Dios. Y el tabernáculo y el templo de Salomón fueron hechos en la imagen del templo en el cielo. Bien, dice Phil, es muy fácil. Sí, pero cuando estaba haciendo ese estudio, digo, anda, sí, es verdad. Vamos a pasar con Dios y el cielo. No empezamos con nosotros. No hacemos. No es que Moisés, David o Salomón, digo Solomon porque en Solomon en inglés es Salomón, tuvieran buenas ideas y hacían lo que querían. No. Cada uno obedeció la voz de Dios y construyó el tabernáculo y el templo en obediencia a la llamada de Dios para hacerlo. Los hacían según los planos dados directamente por Dios. Bien, todo fue hecho según la visión que Dios dio a cada uno sobre lo que ya había en el cielo, el templo de Dios en el cielo. Si vamos a Dios es porque Dios primero nos llama y luego respondemos a su llamada. Nosotros creemos en las doctrinas de la fe, ¿verdad? Y es el Dios que inicia todo, es Dios que empieza, es Dios que primero ama y nosotros respondemos. Bien, nosotros respondemos a su llamada. Otro ejemplo, Noé. Noé construyó el arca porque Dios primero le enseñó cómo hacerlo, cómo va a hacer un arca, cómo hacer un barco. Pero Dios le da, y Dios siempre nos da lo que necesitamos. Fueron instrucciones precisas.
Dios es preciso con nosotros y da precisión. Quiero esto, esto y esto. Si no, no funciona. Si Noé hace un barco como su estilo, se hunde. Y adiós. Dios siempre es el primero en llamar y proporcionar una guía y un plan para construir lo que Él quiere construyésemos. De manera similar, Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos da una guía, que es la Biblia, para construir nuestras vidas cristianas. ¿Bien? Por lo tanto, debemos edificar nuestras vidas de la manera que Dios desea, no según nuestros planos, no según nuestros deseos, lo que queremos. Tenemos que hacerlo según lo que Dios quiere. Y sobre todo porque como cristianos somos templo del Espíritu Santo. ¿Bien? Vamos a ver que hay muchos templos. Ha habido muchos templos. Vamos a ver que todos los templos, incluyendo el templo del Espíritu Santo que está dentro de cada cristiano, tienen muchas cosas en común. ¿Bien? Muchas cosas en común. Vamos a ver que el tabernáculo fue el primero, aquí en la tierra. Pero todos los otros templos seguían, más o menos, poco más grandes, poco más así, seguían lo que era el tabernáculo. El tabernáculo, si vas al templo, el templo es 2 veces más grande que el tabernáculo y todo esto, ¿no? Más. Y luego cuando llegas al templo de Herodes, es mucho más grande, más amplio, más así, más grandioso, más así. Pero todo empieza con los planos y en el tabernáculo. Era el mismo para el tabernáculo y el primer templo en Jerusalén. Moisés recibió instrucciones precisas sobre lo que debería hacer y construir según el modelo del templo celestial. Debía tener mucho cuidado en construir exactamente lo que se le había mostrado. Cada medida, cada material debía ser exacto, siguiendo los planos que Dios le había revelado. Él no podía improvisar en nada. Debía replicar fielmente el diseño divino. Wow. Lo mismo con David, cuando recibió las instrucciones para el primer templo. El templo que haría su hijo Salomón. David quería hacer el templo. Y cuando fue el profeta dijo, sí, haz el templo. Pero no, Dios dijo, no, tú esperas. También a veces queremos hacer cosas, pero Dios dice no. O queremos hacer otras cosas y Dios dice que sí. Depende de Dios, ¿no? Depende de Dios. Del mismo modo, para nosotros, debemos construir nuestras vidas sobre los planos establecidos en la Biblia. Así tendremos cimientos correctos y fuertes, fundados en Cristo y en la palabra de Dios. Podemos pensar en la palabra de Jesús, del hombre que construyó su casa sobre la roca, que es Jesús. Si pensamos, el templo está sobre la roca. El templo está sobre Jesús. Eso está, no voy a poner aquí, pero en Mateo 7:24 y Lucas 6:46. Mateo 7:24 y Lucas 6:46. Sin embargo, no tenemos que construir. Los hombres tienen que construir el tabernáculo y los hombres tienen que construir el templo de Jerusalén. Aquí es la buena noticia. Nosotros no tenemos que construir el templo del Espíritu Santo. Ese es el templo del Espíritu Santo. Porque esta es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso se llama el templo del Espíritu Santo. Pero sí tenemos que mantenerlo santo, puro y lo mejor posible con nuestras acciones y actitudes. Porque allí está el lugar santo y el santísimo.
Bien, esto en otro día, otro viernes vamos a hablar de esto. O sea, poco a poco, si me permitís, poco a poco vamos a hablar de ellos. Hebreos 8:5. Hebreos 8:5, número 8. Como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Nada más, nada menos. ¿Tú imaginas que Moisés dice, oye, está bien, fabuloso, Señor, fabuloso, pero aquí podría hacer algo yo? Aquí podemos extender esto, o poner un poco más oro aquí, oh, qué bonito, a ver si hacemos algo aquí. No. Lo mismo que nosotros, tenemos que vivir nuestras vidas exactamente como Dios quiere. No podemos añadir nada y quitar nada. Bien. Dios estaba dando los planos para construir el templo móvil, el tabernáculo, basado en el templo del cielo. Aunque no sabemos cómo es el cielo y el templo del cielo, no hemos visto, no sabemos cómo es. Tenemos algunas ideas al respecto. Bueno, por ejemplo, hay algunos versículos en la Biblia que explica que sí, Dios ha permitido que algunas personas vean el cielo, ¿no? Podemos ver una parte cuando Dios comisionó al profeta Isaías en Isaías 6. Aquí estamos. Uy, no se ve bien, ¿no? Sí se ve, ¿no? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Un trono? ¿En el templo? Vamos a ver. Y sus faldas llenaban el templo. Aquí vemos una cosa diferente, que no se puso en el tabernáculo y no se puso en el templo. Pero sí, posiblemente, sí creo, si no me equivoco, van a poner en el último templo en el milenio. Vamos a volver a tener el trono en el milenio. En el templo del milenio vamos a tener el trono, si no me equivoco. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué cubrían sus rostros? Porque estaban en la presencia de Dios. Y por respeto a Dios, cubrían sus rostros. Fíjate, podrían estar en la presencia de Dios, pero Dios era tan santo que prefieren no mirarlo. Bien, está allí, Señor, con reverencia. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, el humo de la gloria. Aquí vemos la gloria de Dios representada por el humo que llenó la casa. No es humo, no es fuego, sí, no es fuego, pero no es esto, es una representación. Es una representación para que podamos entenderlo, ¿no? Bien. Y los ángeles tenían una actitud de continua adoración y alabanza hacia Dios. Cuando vemos los versículos, los textos sobre la Biblia, sobre el trono, sobre el templo, sobre el cielo, siempre es reverencia, adoración y alabanza. Bien, por eso tenemos un tiempo. ¿Por qué cantamos tanto en la iglesia? Porque queremos adorar a Dios. Y allí vamos a cantar, tocar. Por lo menos los santos de mártires van a tener arpas. Estos van a ser buenos. Aquí vemos la gloria de Dios representada por el humo que llenó la casa, su casa. Los ángeles tenían una actitud continua de adoración y alabanza. Isaías. Entonces dije, ay de mí, que muerto, que yo soy muerto. A ver, cuando venimos aquí y alabamos a Dios, la gente no dice, oh, ay de mí, estoy muerto.
Si tocamos mal, sí. Pero no es así. Muerto, porque está en la presencia de Dios. Como Miguel dijo el otro día, oye, me gustaría ver, a veces decimos, me gustaría ver a Dios, me gustaría ver a un ángel, me gustaría ver, uy, cuidado, como dijo Miguel, ¿no? Cuidado. Esto, la gente que está delante de Dios está de rodillas. No, rodillas no, están tumbados en el suelo. Diciendo, no me matas, Dios, no me matas, soy pecador, perdóname. Porque siendo hombre en mundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Siempre, siempre, siempre hay una reacción cuando tenemos un encuentro con Dios. Todas las personas que vieron a un ángel o al ángel del Señor, que es Cristo en el Antiguo Testamento, o la gloria de Dios, pensaba que o iba a morir, o que algo pasaría con ellos. Sentían sucias e indignas de ver a Dios. Por supuesto, algunas personas sí murieron en la presencia de Dios. Incluso algunos sumos sacerdotes o sumo sacerdote tienen que poner una cuerda, atar una cuerda, y si murió en la presencia de Dios lo tiene que quitar con la cuerda. Espera, Phil, tenemos una cosa, tenemos el santuario de Dios, el Santísimo dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, sí, y Dios me puede matar en cualquier momento, sí. Dios puede hacer lo que quiere con nosotros. A lo mejor no lo hace, pero Él puede dar lo que le da la gana. Ananías y Zafira, posiblemente, muy posiblemente cristianos, pecaron delante de Dios y Dios dijo, vale, ya está, os llevo allí. Eso sí, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nos damos cuenta de que somos humanos, pecadores y lejos, pero muy, muy lejos de la perfección de Dios. Y a veces decimos, soy un buen cristiano. A veces hago esto, a veces hago otro, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, pero no hay nada en nosotros. Nada. Tenemos que pedir perdón, tenemos que adorarle y alabarle y darle gracias porque estamos vivos. Gracias porque estamos vivos. Yo sé, en mi conversión, yo daba gracias al Señor por protegerme, por salvarme, por tocarme y por todas las cosas. Dice, Señor, perdóname por las cosas que he hecho, perdóname por las cosas que he dicho. Entra en mi vida, sálvame. Bien. Punto 2. Ahora vamos a ver las cosas relacionadas con el templo en el cielo. Bien. El trono de Dios. Vemos que el Señor está sentado sobre un trono en el templo. Esto no es normal. Como dije antes, no hay, tú vas al templo, no hay trono. Pero posiblemente habrá en el último templo, ¿no? Durante el milenio. Muestra, ¿qué significa un trono? Lo tengo aquí. Muestra que Él es el rey, porque está sobre un trono, pero también es el sumo sacerdote, porque está en el templo. Jesús es el rey, es la R, me cuesta, y el sumo sacerdote a la vez, como Melquisedec, rey de Salem, en Génesis 14, en Hebreos 5. Bien. Él tiene dos oficios, tiene más, pero esos dos. Y los dos son los más importantes que todos. Él es el rey de todo y por su sacrificio para nosotros, por nosotros, es nuestro sumo sacerdote. Por esto el cielo tiene un trono, el templo tiene un trono y también las otras cosas. De hecho, el cielo es como un palacio, porque el rey vive en un palacio y a la vez un templo. Bien, es un templo y es un palacio.
Dios vive allí, el Rey de Reyes vive allí. Y vamos a verle un día. Bien. Apocalipsis 7 menciona el templo en el cielo. El tabernáculo y el templo de Salomón fueron copias de en la tierra del templo en el cielo. Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es curioso porque menciona templo y tabernáculo. Estaba pensando esto. Tabernáculo es un tipo de tienda o cubierta. Tabernáculo significa tienda. Bien, cubierta. Dios en su templo cubre su pueblo con un tabernáculo. Cubre el pueblo y los protege. Lo protege. Bien. Dios hace todo esto para nosotros. También lo menciona en Apocalipsis 11. Bien. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien. Aquí podemos ver que el templo en el cielo tiene el arca del pacto. Ahora, nosotros no sabemos si esto es el arca que hicieron aquí, supongo que no, o una arca especial allí, que Dios ha creado allí, no sabemos. Pero este arca contiene la ley de Dios. Podemos ver que Jesús es nuestro abogado también, la ley. Estamos ofreciendo cosas, atributos de Dios, ¿no? La ley. Eso está en... Dios es nuestro abogado, está en 1 de Juan, capítulo 2. Es la ley y misericordia. Por la ley todos nosotros somos culpables y merecemos el castigo de Dios, pero por la misericordia de Jesús, a través de su sacrificio y muerte en la cruz, tenemos redención del pecado. Muchas cosas. Bien. Todo allí. Todo allí. Bien. Eso es una copia. Eso es otro texto sobre el templo en el cielo. Bien. 15. Después de estas eso quitas. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo. Aquí menciona el templo del tabernáculo. Bien. Del testimonio. El del templo salieron los 7 ángeles que tenían las plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esos son los ángeles, ¿no? Aquí podemos ver los juicios de Dios también. Entonces Dios es un juicio, Dios es un juez. Dios es un juez, ¿bien? Es un juez de la tierra y juez de todo lo que está encima, sobre y debajo de la tierra también. Dios es el juez que está encima de todos los otros jueces, es el juez de jueces, el juez supremo, ¿verdad? Bien, entonces vemos muchas cosas sobre Dios. No solamente estamos hablando del templo, estamos hablando de Dios también. Punto 3. También menciona un mar de cristal en el cielo. Aquí vamos a ver dos aspectos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, lo vio de debajo, y Juan, en Apocalipsis, lo vio desde arriba. ¿Okay? Este mar se llama mar de cristal o mar de vidrio. El mar de cristal, también conocido como mar de vidrio en el cielo, primero visto por Ezequiel. Vamos a ver de los versículos de Ezequiel. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Wow, eso tiene que ser tremendo. Y posiblemente vamos a ver esto. Extendido encima sobre sus cabezas. Bien, estamos viendo por abajo. Y debajo de la expansión, las alas de ellos, bien, y debajo de ellos, las alas, los seres, los ángeles,
ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tiene dos alas que cubrían su cuerpo. Ahora, luego visto por el apóstol Juan, Apocalipsis 4:6, y delante del trono había como un mar de vidrio, cristal o vidrio, está encima, ¿bien? Semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Y el próximo 15:2. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Anda, estamos dando más ejemplos, ¿no? Más cosas, más detalles. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, esto va a ser el tiempo de tribulación, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aquí le dan arpas. Yo no sé si todos nos van a dar arpas o teclados o guitarras, pero bueno. Parece que este mar de cristal o mar de vidrio, enfrente del trono de Dios, es un lugar donde el pueblo de Dios puede estar en pie. Bien, es como una plataforma. Allí están viendo a Dios en su trono. Y a mí lo recuerda como un tabernáculo y el templo. Como el tabernáculo y el templo tuvieron un terreno alrededor, el patio, ¿no? Eso es una idea, a ver si es así. Para la gente, el pueblo de Dios. El templo en el cielo también. Bien. Entonces, como los patios, yo lo veo así, puede ser que como los patios tienen un terreno, aquí tenemos un mar inmenso, porque somos más de miles y miles, millones y millones, contemplando el templo y contemplando a Dios en su trono. Bien. Es cierto que no podemos imaginar completamente cómo es el cielo y el templo en el cielo. El tabernáculo y el templo terrenal son representaciones de este templo celestial. Lo que sí podemos o sabemos es que según la Biblia, Dios tiene un templo en el cielo y es una maravilla. No sabemos mucho, hay unas cositas de la Biblia, pero sí. Dios proveyó los planes para el tabernáculo y posteriormente para el templo de Salomón, que de alguna manera actuaban como representaciones o copias parciales del templo en el cielo. Aquí tenemos una idea, ¿no? El próximo, por favor. Quizás en cierto sentido es similar o parecido a la relación entre el parlamento de un país y sus embajadas en el extranjero. No estoy diciendo, solamente es una idea. Es una idea. En un país, la embajada representa el país y su parlamento, pero está dentro de otro país, el extranjero. No es una copia exacta, ni es del mismo tamaño. Quizás no parece mucho, pero es una representación de este país y su parlamento en el extranjero. Bien, es una idea. El tabernáculo, el templo, es una representación de lo que hay arriba, el templo de Dios arriba. Lo mismo con el tabernáculo del templo, es una pequeña copia, o más bien quizás, para entenderlo mejor, me arriesgo en decirlo, pero quizás así, una pequeña representación del cielo y el templo en el cielo. Si bien Dios está presente en todas partes, el templo sirve como representación de su morada. Entonces, es como ponemos sobre todo los judíos en el desierto, cuando vieron el tabernáculo y cuando tenían el templo, era un punto de referencia. Dios en su misericordia se mostró directamente a ellos, algo que desde entonces nadie ha visto. Pero la gente de Israel, cuando salieron de Egipto, vieron a Dios, representación de Dios, ¿no? A Dios, vieron a Dios.
como humanos, no sabemos exactamente cómo es. Pero Dios nos ha dado lo que necesitamos saber para saber en su palabra. No hace falta saber más sobre esto, porque todo lo que tenemos que saber está escrito en la Biblia. ¿Bien? No tenemos que ir buscando visiones. Hoy dame una visión necesito o ver esos vídeos de la gente que supuestamente, pues no sé si han ido o no. También quizás es un poco negocio esta gente. Tenemos las referencias ya mencionadas en Isaías, Apocalipsis, Ezequiel y otros libros, y eso es lo que necesitamos saber. No necesitamos ir buscando más. Bien. Realmente no podemos imaginar cómo va a ser el cielo y el templo en el cielo, pero va a ser una maravilla. Maravilla no es la palabra, va a ser impresionante. Va a ser mucho mejor incluso que podemos imaginar. De hecho, creo que no podemos imaginarlo. Punto 5, lo más importante. Entiéndeme en ese punto, ¿vale? Otros días que vamos escuchando en el coche una predicación y mencionaba un poco esto. Y digo, bueno, me gusta esto también. Es que vamos a ver y está con el Rey de Reyes y el sumo sacerdote que está encima de todos los sumos sacerdotes de la historia de Israel. Porque Él pagó el precio por nosotros, pero no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Y, bien, el punto es esto, lo voy a explicar. Cuando vamos al cielo, a veces, por ejemplo, yo a veces digo, hoy quiero ver a mi abuelo, que fue misionero en China. Quiero ver al rey David, quiero ver a mis antepasados que han ido antes que mí. Me gustaría hablar con David, sus instrumentos, cosas. A ver, Phil, vamos a tener todo el tiempo del mundo. La eternidad que nunca va a terminar para ver a mi abuelo. Igual os presento a mi abuelo también. Pero es más importante. Mi abuelo murió por mí. Lo que tenemos que pensar, Señor, cuando yo muero, voy a estar contigo. Y si no veo ninguno más, estoy contigo. Los ancianos, los 24 ancianos, dicen que están en el templo. Yo no sé si de vez en cuando pueden salir o no, pero igual no quieren salir. Igual, sus familias están diciendo, bueno, a ver si salen. No. Dicen, déjalos. Están en el mejor sitio, adorando a Dios. Es una idea, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Seguramente Dios va a permitir, mira quién está aquí. Wow, qué bien. Pero no importa. Vamos a estar allí y vamos a tener toda la eternidad. ¿Bien? Vamos a ver a Jesús 23. Vamos a ver a Jesús allí. Este evento es más grande en el cielo para nosotros. Vamos a darle gracias y adorarle, alabarle personalmente. Bien. Pon 24, por favor. Sí. Punto 6. Adoración y alabanza. Es que hoy no ha traído a mí así. Adoración y alabanza a Dios. La adoración y alabanza a Dios es una expresión de nuestra gratitud a Dios y el Padre y a Dios el Hijo por lo que han hecho por nosotros. Por eso alabamos y adoramos a Dios con toda gratitud y con todo lo que somos. Así debe ser. El Espíritu Santo nos ayuda a adorar y alabar a Dios en espíritu y verdad. Porque recuerda que estamos hablando de alabanza en el cielo, ¿no? Apocalipsis 4, 2 a 4. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina.
y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, 24 tronos, curioso. Y vi sentado en el trono, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, que son humanos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Es increíble. Dios es el juez, es el rey, pero está permitiendo que las personas también están allí. 5 a 7. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es lo que pone. ¿Bien? Quizás no entendemos esas cosas, pero quizás cuando estemos allí vamos a entender. Sí, ahora entiendo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. No entendemos estas cosas, ¿bien? No entendemos, pero cuando vamos allí, ¡wow! Fantástico. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tiene rostro como el hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas, tienen coronas, pero echan sus coronas delante del trono. Orín, si me da una corona, pero, Señor, gracias. Diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Voy a explicar un poquito de todo esto. Podemos ver que todos estaban y están adorando a Dios. Punto 7. Unas cosas de este pasaje. Habla de un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Tiene varios significados. El pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio. Claro, pero es el arco. Sí es el arco iris. Esto sí es el arco iris. No voy a decir más. El pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio, la misericordia de Dios hacia su pueblo, la fidelidad eterna de Dios, pues es un tipo esmeralda, habla de la misericordia de Dios, la eternidad de Dios y la inmutabilidad al pacto divino. Hay 24 ancianos también. Esos son hombres con cuerpos glorificados, como todos los hombres allí. Bien, representan el pueblo de Dios. Y Dios escoge. Recuerda que Miguel hablaba de Apocalipsis. Bien, Dios escoge a estas personas y pone allí. Son los que están directamente delante de Dios. Es una representación quizás de nosotros. Estamos allí, pero ellos representan al pueblo de Dios. No sabemos quiénes son, pero tienen un lugar privilegiado delante de Dios, del trono de Dios. Delante del trono de Dios, directamente. Es curioso que están sentados en 24 tronos también, reinando con Dios, pero siempre debajo la autoridad de Dios. Bien. Punto 9. También hay 4 seres vivientes también. Cada uno con una cara de frente. Y quizás nosotros decimos, bueno, no entiendo nada. Pero claro, tiene sus cosas. Esos seres vivientes dirigen la alabanza
es muy importante. Yo recuerdo que Miguel dijo esto cuando hablaba de Apocalipsis. Esos seres vivientes dirigen la alabanza porque en una forma, no sé, no sabemos cómo, pero es más espiritual, es más así, ¿no? Y los 24 ancianos, que son humanos, siguen. Son cosas que no podemos entender, pero están allí. Bien, eso es cielo. Y vamos a decir, wow, ¿qué es esto? Bien. Significado de los 4 seres vivientes en Apocalipsis. Los 4 seres vivientes descritos en el libro de Apocalipsis, que están delante del trono de Dios, tienen profundo significado simbólico y teológico. Bien, 32. Uno es semejante a un león, otro a un becerro o toro. El tercero tiene rostro de hombre y el cuarto es semejante a un águila volando. El 33. Están llenos de ojos por delante y por atrás, lo que simboliza su vigilancia, conocimiento y percepción total. Están delante de Dios y, wow, lo que perciben más que nosotros, ¿bien? Cada uno tiene 6 alas, lo que sugiere su capacidad de saber y moverse rápidamente en la presencia de Dios, y también su reverencia ante la gloria divina. Su reverencia porque cubren, cuando están directamente en la presencia de Dios. Yo creo que van en la presencia de Dios, quizás salen, y cuando están en la presencia de Dios no miran directamente a Dios, ¿no? Bien. 34. Significa simbólico, majestad, fuerza y poder. Cada rostro simboliza atributos destacados, ¿no? El león, la majestad y el poder. El becerro o el toro, la fuerza y el servicio. Eso es un contexto bíblico. Bien. Entonces hay que entenderlo. El hombre, la inteligencia y la razón, lo que Dios ha dado, porque Dios no ha dado esas cosas a los animales. Y el águila, la agudeza y la elevación espiritual. Son símbolos. Dios sabe lo que significa y yo creo que hacemos un esfuerzo para entenderlos, pero cuando estamos allí vamos a decir sí. Y cada vez que vemos esto, sí, Señor, el arco iris, tu misericordia, lo que tú has hecho por nosotros. Y cuando vemos esto, decir, Señor, sí, ahora entiendo. Ahora imposible entenderlo completamente. 35. Participación en la adoración y justicia divina. Su función de estos seres humanos, esos seres vivos, su función principal es proclamar la santidad de Dios, dirigir la adoración y la alabanza ante el trono. Por esto los ancianos siguen sus instrucciones, y participar en la ejecución de su justicia, de la justicia divina, como cuando anuncian los juicios de Dios en la apertura de los sellos. Bien, esos son seres vivos muy santos, muy cerca de Dios. Bien. Relación con los querubines y serafines. 36. Estos seres son comparables a los querubines descritos en Ezequiel 1 y 10 y los serafines en Isaías 6. Todos ellos órdenes angélicas exaltadas que están en la presencia directa de Dios y cumplen funciones de adoración y servicio. Bien, y yo creo, cuando estamos en el milenio, nosotros también vamos a tener funciones y servicio. A ver, tampoco sabemos muy bien, pero bueno, creo que sí. Resumen y propósito. Son agentes del bien, aliados de Dios, y participan activamente en el gobierno divino y la salvación de la humanidad. Son para ayudarnos. Bien. Su presencia y acciones subrayan la soberanía de Dios sobre toda la creación y la centralidad de la adoración en el cielo. Bien, resumiendo sus funciones, los 4 seres vivientes delante del trono de Dios en Apocalipsis simbolizan la plenitud de la creación adorando a Dios, la vigilancia y servicio continuo y la proclamación de su santidad y justicia.
Punto 10. Pero luego, eso es increíble. Estamos viendo el cielo. Estamos viendo lo que hay en el cielo ahora. Estamos viendo un trono, estamos viendo todas las cosas en el templo, en el cielo. Pero luego habrá un cambio en el cielo y sabemos lo que es, ¿no? Eso escribió el cielo ahora, pero al final de la historia, en la tierra, cuando Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra, no habrá templo. No habrá un templo en el cielo, porque Dios mismo va a ser el templo y la luz para todos allí. ¿Bien? Es increíble. El templo es parte del plan de Dios, el tabernáculo templo para la humanidad. Tiene su uso y al final no tendrá uso. Lo van a quitar. Dios va a quitar porque Él va a hacer. Como dije, es el templo, tabernáculo, sobre todo para los israelitas era un punto de referencia. Y Dios vivía allí. Era muy importante. Y ahora vamos a ver que en su día que el templo lo van a hacer otra vez en Jerusalén. No quiero adelantar. Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillan en ella, porque la gloria de Dios, es que vamos a ver la gloria directa de Dios, la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Va a ser maravilloso. Pero esto voy a hablar en otras enseñanzas. Bien, si queréis. Conclusión. Hoy hemos visto algo sobre el cielo, el templo del cielo. Es una maravilla que realmente no podemos imaginar. No podemos imaginarlo. Dios dio instrucciones a Moisés y a Salomón para hacer el tabernáculo del templo en Jerusalén sobre este templo divino. Contiene muchas cosas que son símbolos de la ley, la gracia, la misericordia. Habrá un mar de vidrio que es como una plataforma para el pueblo de Dios, quizás así. Habla 24 horas a ancianos, 4 seres vivientes y los funcionarios de cada uno. Luego, si Dios quiere, haré otras enseñanzas sobre el tabernáculo, los templos de Jerusalén y quizás las sinagogas. Pero bueno, quizás. Y enseñaré sobre el arca del pacto, el altar de bronce, el pan de la proposición, otras cosas dentro del tabernáculo del templo. Estas enseñanzas serán, si Dios permite, en las reuniones los viernes, ¿bien? Y luego vamos a ver el orden allí, ¿no? Bueno, gracias por vuestra paciencia y hemos terminado esta sección. Amén. El fin. Bien. Gracias.